el tema de hoy que me estaban preguntando ahí, vamos a ver ahora, reacciones de interacción antígeno-anticuerpo, pero las reacciones primarias. La clase pasada hemos visto las reacciones secundarias, correspondiente al tema 17. Bueno, como les había indicado en la clase anterior, las reacciones primarias van a detectar la unión entre el antígeno y el anticuerpo sin producir cambios físicos, o sea, no van a formar ningún complejo o complejos insolubles como sucedía en las reacciones primarias, donde las reacciones las podían ver como reacciones de precipitación o reacciones de aglutinación. Acá no detectan la unión antígeno-anticuerpo, pero que no se las puede visualizar a simple vista como una aglutinación o como una precipitación, sino que para visualizar esa interacción o esa unión entre el antígeno y su correspondiente anticuerpo, se necesita un artefacto de técnica, se dice, se necesita un marcador. Entonces, en estas reacciones, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que el antígeno o el anticuerpo esté absorbido con D. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a estar fijo a un soporte sólido. ¿Qué soportes pueden ser estos? Pueden ser los tubos de poliestireno o las plaquitas multipocillos de PVC que les mostré la vez pasada que se utilizan, portaobjetos, pueden ser membranas de nitrocelulosa. Y el otro componente, ya sea el antígeno o el anticuerpo, va a quedar en fase fluida. Uno está fijo a una superficie y el otro está en fase fluida. Este que va a estar marcado se va a llamar conjugado. ¿Y con qué se lo marca? ¿Cuáles son los marcadores? Pueden ser fluorocromos, pueden ser enzimas, pueden ser isótopos radioactivos. Estas son reacciones que no van a depender ni de la temperatura, ni de la concentración salina, ni de la agitación. Bueno, ya nombramos cuáles eran las reacciones de interacción primaria. Si el marcador es un fluorocromo, vamos a tener reacciones de inmunofluorescencia, reacciones de citometría de flujo. Para las reacciones de inmunofluorescencia no vamos a poderlo ver con un microscopio óptico común, sino vamos a necesitar un microscopio de fluorescencia. En el caso de la citometría de flujo, vamos a usar un citómetro de flujo o un espectrofluorómetro que detectan la fluorescencia. En el caso de que el marcador sea una enzima, vamos a tener reacciones de ELISA, que vamos a necesitar para visualizar esa reacción, un lector de ELISA o reacciones a simple vista, porque acá también sacamos títulos de anticuerpos. En las reacciones de inmunoperoxidasa, también es una reacción de inmunoperoxidasa, directamente un microscopio óptico común, y el Western blot, que vamos a ver la coloración a simple vista. Y en el caso que el marcador sea un radioisótopo, las reacciones se llaman radioinmunoensayos y para ello necesitamos un contador de centelleo. En todas estas reacciones son muy importantes, pero muy importantes los lavados que se realizan entre uno y otro agregado de los distintos reactivos, sobre todo porque para eliminar el reactivo libre que no está formando parte del conjugado. O sea que los lavados se utilizan para eliminar para evitar, mejor dicho, la inespecificidad. Cuando nosotros hablamos de sueros con antiinmunoglobulinas o antigamaglobulinas, estos sueros que se van a obtener inmunizando el antígeno a un animal de experimentación. Y en el suero de ese animal de experimentación van a estar todos los anticuerpos contra ese antígeno que hemos inmunizado. Por ejemplo, si tenemos purificado una IgG, cualquier IgG de un bovino, y por supuesto que siempre tengan en cuenta que cuando decimos IgG no está la IgG volando en el aire, siempre está contenida dentro de un suero o una solución fisiológica, pero nunca está suelta.
Siempre es un suero. Si a esta inmunoglobulina G le inoculamos a un conejo, hacemos un plan de inmunización X, vamos a obtener en el suero de este conejo anticuerpos contra este antígeno que hemos inoculado. O sea, vamos a obtener anticuerpos anti-IgG bovino obtenidos en conejo. Ahora, esto estamos hablando de... Sí, escucho. Disculpe, hay muchos compañeros que se están queriendo conectar. Bueno, no lo hacen. A ver, un momentito, porque tengo que salir, pero ya no voy a volver a salir. A ver, un momentito, ya los hago ingresar. Bueno, ¿alguien más? Ahí está, Varela. Bueno. Sí. Bueno, listo. Bueno, ya han ingresado. Bueno, ahora vuelvo a poner el power. Bueno, ya los que quieran ingresar, ya es muy... Tengo que salir y volver. Bueno, listo. Entonces, estábamos en esto que esto si inoculamos la inmunoglobulina pura. También podemos inocular inmunoglobulinas totales. Estas van a actuar como antígenos. Por ejemplo, inmunoglobulinas, la parte de las gamma globulinas totales, que ustedes ya saben cuáles son, purificadas del suero de un perro, si yo las inoculo a un animal de experimentación, por ejemplo un conejo, estas inmunoglobulinas o gamma globulinas van a actuar como antígeno. Y el conejo va a reaccionar a este antígeno y va a sintetizar anticuerpos específicos contra todas las proteínas presentes en este antígeno. ¿Por qué es importante saber esto? Porque todas las reacciones primarias que vamos a ver ahora se van a necesitar sueros anti-inmunoglobulinas, pero tengan en cuenta que siempre tiene que ser específico de la especie animal de la cual estamos dosando los anticuerpos. Pasamos a ver ahora las reacciones de inmunofluorescencia. Las reacciones de inmunofluorescencia, que pueden ser reacciones directas, donde vamos a determinar el antígeno, son reacciones de un solo paso. Acá, a pesar de que tiene un solo paso, pero ¿cuál es la desventaja que tiene este método? Es porque para cada antígeno vamos a necesitar un anticuerpo específico marcado con el fluorocromo. Esa es la desventaja que tiene. En cambio, las reacciones de inmunofluorescencia indirecta son reacciones donde vamos a buscar el anticuerpo. Son reacciones de dos pasos, hay que agregar dos anticuerpos, el suero del animal, donde estamos investigando la presencia de esos anticuerpos, y después agregamos una antigamma globulina total de la especie animal de donde estamos investigando el anticuerpo, marcada con el fluorocromo. Bueno, este es el equipo o el microscopio de inmunofluorescencia. No es un microscopio común. Acá tenemos la lámpara de UV. Esta va a transmitir un rayo de longitud de onda. Hay distintas longitudes de onda de rayos UV para cada fluorocromo. Por eso cada fluorocromo, que son estos que están acá, isotiocianato de fluoresceína, isotiocianato de tetrametilrodamina,
o la naranja diacridina, también se llama yoduro de propidio. Cuando incide el rayo UV, vamos a ver nosotros en el microscopio distintas fluorescencias dependiendo del marcador con el que esté marcado el anticuerpo. Bueno, acá tenemos, estos son portaobjetos que tienen una capa como de pinturita acá de esmalte, para que en estos lugarcitos se coloca la mezcla, y acá es donde se realiza la reacción de inmunofluorescencia directa o indirecta, no importa. Estos portaobjetos se ponen acá en la platina y nosotros a través del ocular podemos ver las reacciones en cada uno de estos pocillos. Bueno, esto está acá porque si el mismo suero también se le puede sacar un título de la reacción haciendo diluciones sucesivas del suero, como les indiqué en la clase anterior, pero que también lo van a ver cuando realicen el práctico. Bien, pasamos a la inmunofluorescencia directa. En la inmunofluorescencia directa tenemos que en el portaobjeto, que también está acá, van a colocar el material biológico. El material biológico, que puede ser, por ejemplo, una suspensión celular, pueden ser bacterias, pueden ser suspensión de parásitos unicelulares, pueden ser hongos, puede ser un corte de tejido, pueden ser células epiteliales, pueden ser secreciones, pueden ser exudados. Todo esto se lo pone acá en el portaobjeto, sobre el portaobjeto, se lo fija, se lo puede fijar al calor, o se lo puede poner algún reactivo o alcohol para fijarlo, y eso se llama impronta. Entonces, nosotros en inmunofluorescencia directa buscamos el antígeno, y vamos a agregar el suero. Agregamos el suero donde estamos investigando la presencia de ese antígeno, y después tenemos que agregar el anticuerpo marcado con el fluorocromo, que tiene que ser específico de este antígeno. Bien, si no está el antígeno, por supuesto, el anticuerpo no se va a unir, y cuando yo lo ponga en el microscopio no voy a ver ninguna fluorescencia, porque acá son muy importantes los lavados. Voy a volver un ratito a son muy importantes los lavados. Si acá agregamos el suero que tiene el antigama marcada con el fluorocromo y no hay antígeno, no se va a pegar. Cuando la vemos vamos a eliminar esto, y cuando lo pongamos en el microscopio no vamos a ver ninguna fluorescencia. Ya les he dicho que los lavados son importantes para descartar falsos positivos. Bueno, acá tienen, por ejemplo, esta es una reacción de inmunofluorescencia directa, así se ve en el microscopio. Este es un Clostridium septicum. Este es también una inmunofluorescencia directa. Acá les he puesto para que ustedes vean el capítulo de un virus para detectar el virus de la leucemia felina en frotis de sangre periférica. Estudien, por favor, el diagnóstico que está en el capítulo 35, página 469. Bueno, y este es un corte de intestino donde se utilizan anticuerpos monoclonales, ya lo vamos a ver, que están dirigidos contra distintas proteínas de las células, y marca distintas componentes que tiene esta vellosidad intestinal. Bueno,
¿Cuáles son las aplicaciones clínicas o dónde podemos aplicar las reacciones de inmunofluorescencia directa? Lo que sí les quiero decir que no siempre es necesario, cuando da positivo alguna reacción, hacer otra reacción, una ELISA, por ejemplo, una hemoaglutinación, para corroborar el diagnóstico. Por ejemplo, se utilizan para determinar bacterias, para determinar Mycobacterium avium para tuberculosis en las heces, para determinar el Dicerobacter nodosus en tejidos infectados, lo mismo que para Listeria monocytogenes y Clostridium, todos en tejidos infectados, para la determinación del Campylobacter foectus. El Campylobacter foectus produce una enfermedad que se llama campylobacteriosis genital, que es una enfermedad de los bovinos que da pérdidas por infertilidad, pérdida de terneros, de la leche. Esto hay un mayor costo porque necesita mucha atención de los médicos veterinarios. Hay celos a repetición, muerte embrionaria temprana, abortos en cualquier etapa o estadios de la gestación. Bien, entonces, ¿cómo sería la técnica para la campylobacteriosis? Como es una inmunofluorescencia directa, nosotros necesitamos la impronta. En la impronta vamos a poner un raspaje del prepucio, lo fijamos con acetona y ponemos el conjugado específico, que va a ser una IgG de bovino anti-campylobacter marcada con fluorocromo. Se incuba, se lava y se observa en el microscopio de fluorescencia. Bien, también se lo utiliza para determinar virus, por ejemplo, para determinar el virus de la rabia, el virus de la rabia o el virus de la leucemia felina. En este caso, en el virus de la leucemia felina, se utiliza el material biológico, es una capa, digamos, como impronta me refiero, capa de leucocitos de la sangre, se separan los leucocitos o la sangre entera, y se pone un anticuerpo dirigido contra el virus. También se puede utilizar salivas o lágrimas. Para la detección del virus de la rabia, se utiliza para hacer la impronta el tejido nervioso de los animales enfermos. Por ejemplo, el tejido cerebral, que va a incluir el tallo cerebral fijado con acetona. Por supuesto que todo esto es post-mortem del animal sospechoso. Entonces, en la impronta nosotros vamos a investigar el antígeno, o sea, el virus. ¿Cuál es el conjugado? Vamos a agregar un conjugado que es específico del virus, un anticuerpo dirigido contra la nucleocápside del virus, marcado con una fluoresceína. Incubamos, lavamos y después observamos en el microscopio de fluorescencia. También para el diagnóstico del virus de la rabia hay ensayos biológicos que son reacciones, además de las reacciones in vitro. Yo les he dicho que hay muchas reacciones que se realizan in vivo. Bueno, esta es una reacción que se realiza in vivo para donde se utilizan ratoncitos que son ratoncitos lactantes de 3 días, son muy, muy chiquititos. Se hace una inoculación del material sospechoso, intracerebral, y se observa las muertes de estos ratoncitos. Esta es una reacción muy sensible, pero también hay que ver que las muertes se pueden producir, o sea, muertes inespecíficas por el trauma mismo de la inoculación intracerebral que se realiza en los ratoncitos. Pasamos ahora a las reacciones de inmunofluorescencia indirecta. En las reacciones de inmunofluorescencia indirecta vamos a tener en la impronta
una suspensión de antígeno, vamos a tener un corte de tejido, vamos a tener células de algún cultivo celular y vamos a agregar el antisuero. El antisuero que se refiere a agregar el suero donde estoy investigando la presencia de este anticuerpo, para ver si tiene o no. Corresponde al primer anticuerpo no marcado. Vienen los lavados, que vuelvo a insistir, son muy importantes. Si realmente hay anticuerpo acá, se va a unir al antígeno y el lavado va a descartar todo este anticuerpo que no está formando parte de ese inmunocomplejo. En el segundo paso hay que agregar el segundo anticuerpo, que es el anticuerpo marcado, que es una antigama globulina marcada con el fluorocromo, insisto, específica del animal, de la especie animal donde se está investigando el anticuerpo, y se incuba, se lava y se vuelve a observar en el microscopio. Esto que está acá, está resumido acá. Tenemos la impronta que tiene el antígeno pegado, agregamos el suero, donde investigamos la presencia de los anticuerpos, y después ponemos una antigama globulina total, marcada con el fluorocromo, específica de la especie animal donde estamos investigando la presencia de estos anticuerpos. En estas reacciones se pueden hacer, sacar el título, utilizando diluciones de este suero. Entonces eso es muy importante para seguir la evolución del tratamiento. ¿Cuáles son entonces las ventajas? La ventaja es que siempre vamos a usar la misma gama globulina marcada y no una antigama globulina específica para cada antígeno, como es la que se necesitan para las reacciones de inmunofluorescencia directa. Bueno, las aplicaciones son para determinar anticuerpos producidos en enfermedades parasitarias, bacterianas, víricas, donde vamos a investigar la presencia de estos anticuerpos circulantes en el suero. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones? Acá yo les he puesto algunos para hacerlo un poquito más, más ameno a esto. Acá tenemos estos perritos con Leishmaniaceae, ya producida por la Leishmania infantum, produce manifestaciones viscerales y cutáneas, corrosivas, lo transmiten los mosquitos contaminados. Los perros son reservorios, entonces viene, pica y así pica a otros animales y se disemina la enfermedad. La serología es muy importante. Vamos a usar inmunofluorescencia indirecta y también podemos hacerlo por ELISA. Bueno, en este caso el conjugado, ¿cuál será? Va a ser una antigama globulina total canina marcada con FIX. También tenemos la babesiosis bovina, donde tenemos la especie bovis, que es el más patógeno, también la digémina, la divergens. El vector es la garrapata, tiene fiebre, ataxia, anorexia, y se produce el lisis de los glóbulos rojos. Como se produce el lisis de los glóbulos rojos, se va a producir ictericia, hemoglobinuria, y la anorexia viene justamente porque los glóbulos rojos ya no transportan el oxígeno. Entonces, el diagnóstico se usa, en el primer momento se puede usar el diagnóstico buscando el parásito en las lesiones, en los frotis de sangre, en el animal vivo, o si es muerto, se lo puede buscar en el cerebro, riñón, hígado, vaso, o se buscan los anticuerpos en el suero, ya sea con reacciones de inmunofluorescencia indirecta o con reacciones de ELISA. Bueno, en este caso tendríamos que usar un suero con conjugado, antigama globulina total de bovinos, obtenidas en cualquier animal, conejo, caballo, donde sea, en otro animal que sea diferente filogenéticamente. Ya hemos visto la clase de antígeno, marcado con FIX. Bueno, pasamos ahora a las reacciones de
de ELISA. Estas reacciones de ELISA, la sigla es esto que está en inglés, que significa análisis de inmunoabsorción enzimático. En este caso vamos a tener un antígeno o un anticuerpo que está fijo en una fase sólida y vamos a agregar a la muestra donde vamos a investigar el antígeno o el anticuerpo. Vamos a agregar el conjugado que va a ser el anticuerpo marcado con la enzima. Después tenemos que agregar el sustrato de la enzima, sustrato específico de la enzima, y tenemos que agregar también el cromógeno. Y vamos a ver un cambio de color en un lector de ELISA. Y la intensidad de color es proporcional a la intensidad de anticuerpos, acá está mal, a la cantidad de anticuerpos que hay en la muestra. Vuelvo a repetir, los lavados entre uno y otro, el agregado de cada reactivo es muy importante y son muy importantes los controles. ¿Qué usamos como componente para que se fije en la parte sólida? Fase sólida puede ser la fase sólida, el conjugado, el sustrato y esos son los componentes de las reacciones de ELISA. Las enzimas pueden ser beta-galactosidasa, glucosa oxidasa, peroxidasa y fosfatasa alcalina. Bueno, dentro de la fase sólida pueden ser perlas, discos de nitrocelulosa, ya vamos a ver en el Western blot, placas de poliestireno, membranas de nitrocelulosa. Este es un espectro fluorómetro, muy parecido a un espectrofotómetro. Los dos tienen el mismo formato. Estas son las plaquitas y esto es donde se calzan las plaquitas, se aprieta un botoncito y el equipo directamente hace la medición de la coloración que se origina en cada uno de estos pocillitos. En cada placa hay 96 pocillitos de un volumen de 200 microlitros. Bueno, supongamos que utilizan una peroxidasa, el sustrato de la peroxidasa es el agua oxigenada. Por lo tanto, al agregar el cromógeno, estos cromógenos se va a liberar oxígeno y se va a oxidar la ortofeniletiamina, se oxida y pasa a color ocre. Si el cromógeno que utilizan es una diaminobencidina, esta se va a oxidar y va a pasar a color pardo. Esta es la reacción. El agua oxigenada en presencia de la peroxidasa va a liberar agua y oxígeno. Y este oxígeno va a pasar el cromógeno incoloro a cromógeno coloreado. En el caso de que la enzima sea una fosfatasa alcalina, el sustrato son ésteres de fosfatos. Y los cromógenos que se utilizan son el paranitrofenilfosfato, que va a pasar a color amarillo cuando se oxida, o el bromocloro indolfosfato nitraluz de tetrazolio, que se oxida a color púrpura. Estos son dos ejemplos. Son muchísimas las enzimas que se pueden usar. Nada más que les pongo para que ustedes vean que hay que agregar la enzima, hay que agregar el sustrato, pero si no agregan el cromógeno no van a poder ver el color. Es importante agregar el sustrato y el cromógeno. Bueno, tenemos las reacciones de inmunofluorescencia indirecta. En las reacciones de inmunofluorescencia indirecta vamos a recubrir estos pocillitos con el antígeno. Después vamos a agregar el suero donde estamos nosotros investigando la presencia de anticuerpos. El ELISA indirecto determina o es para determinar anticuerpos. Después agregamos el conjugado, es el antigamma globulina marcada. Después agregamos el sustrato, acá falta agregar el cromógeno y recién se observa el cambio de color.
Esto que está acá es lo mismo que está acá. Tienen el antígeno, está absorbido a una fase sólida, está inmovilizado, agregamos la muestra, que es donde estamos investigando la presencia de esos anticuerpos, y luego agregamos el anticuerpo antigama globulina marcado con la enzima. Entonces, a mayor color, mayor concentración de anticuerpos. ¿Qué pasa con el ELISA sándwich o método del doble anticuerpo? En este caso, nosotros tenemos que en la fase sólida vamos a agregar un anticuerpo que se llama anticuerpo de captura. Un anticuerpo de captura, vamos a agregar ese anticuerpo de captura, tengan en cuenta que tiene que ser un anticuerpo específico para el antígeno que vamos a valorar. Con este método determinamos antígeno. Agregamos entonces el antígeno, la muestra o es un suero donde estamos determinando la presencia de ese antígeno. Después agregamos el conjugado, que es una antiinmunoglobulina marcada con enzima. Agregamos el sustrato y el cromógeno y observamos el cambio de color. Esto que está acá es lo mismo que está acá. La fase sólida, el anticuerpo de captura inmovilizado, agregamos el suero que actúa como antígeno, la muestra biológica donde estamos investigando la presencia de ese antígeno, y después agregamos el anticuerpo marcado con la enzima. Eso es lo que tenemos ahí. El anticuerpo generalmente, ya les van a explicar bien en el práctico, son dos, porque este anticuerpo y este anticuerpo van dirigidos contra diferentes epitopes del antígeno para que se puedan unir. Eso lo van a ver bien en el práctico. Pasamos al ELISA competitivo. Este ELISA competitivo se tienen que hacer dos reacciones en paralelo, una reacción y otra reacción en paralelo. Y tiene recubierto, el pocillo está recubierto con el anticuerpo específico para el antígeno que vamos a valorar. Con el ELISA competitivo vamos a valorar antígeno. Entonces, en esta reacción en paralelo están los anticuerpos, agregamos por un lado la muestra, a analizar la muestra biológica donde estamos analizando la presencia de este antígeno, que son estos que están acá, pero también agregamos un antígeno marcado con la enzima. Antígeno sin marca y antígeno marcado. Después agregamos el sustrato y el cromógeno y observamos el color. La otra reacción en paralelo que hay que hacer es el pocillo recubierto con el anticuerpo. Acá agregamos solo el antígeno marcado, no agregamos el antígeno sin marca, agregamos el sustrato y el cromógeno, incubamos y vemos la reacción. La diferencia de color entre esta reacción y esta reacción será proporcional a la cantidad de antígeno presente en esta muestra que está acá. A mayor cantidad de antígeno en esta muestra, habrá mayor competencia del conjugado y menor color. Acá es a la inversa. Bueno, esto es para que vean cómo se lo hace. Estas son las plaquitas que les he indicado. Esta es una pipeta multicanal que puede sembrar varios al mismo tiempo. Esta es una micropipeta. Por ejemplo, cuando se hacen los lavados, se utiliza la micropipeta esta multicanal para sembrar más rápido.
Estos son los resultados después de la incubación. Si pueden observar, el amarillito tiene distinta intensidad, y este es el lector de ELISA o espectrofotómetro para leer la densidad óptica de este color, y después hay que transformarlo para sacar la diferencia que hay en cada uno de los pocillos. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen las reacciones de ELISA? Son ilimitadas, por supuesto, porque son reacciones muy prácticas y muy fáciles de hacer. Para enfermedades infecciosas, enfermedades virales, todas estas que están acá, para enfermedades bacterianas y enfermedades parasitarias, tanto para la detección de anticuerpos como para la detección de los antígenos. Todo esto lo van a volver a ver en el práctico del tercer práctico. Además de determinar, de considerar enfermedades infecciosas, las reacciones de ELISA se utilizan para determinar hormonas como insulina, estrógeno, estos que están acá, para determinar alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, en el caso de, para lupus, para determinar inmunoglobulinas, y para hacer bromatología para analizar distintos alimentos. Bueno, en el ELISA indirecto, además, les he puesto esto, por ejemplo, en el caso de las infecciones bacterianas, los perros con Ehrlichiosis, Canis y Lewini, donde el vector es la garrapata, pulgas, piojos, peces crudos, muchas veces comen los animales, los perritos comen peces que están infectados, contaminados, y ellos se infectan. Bueno, por inmunofluorescencia indirecta podemos determinar el antígeno, y por ELISA indirecto podemos determinar anticuerpos. Bueno, la ehrlichiosis, perdón. La ehrlichiosis, estos perritos tienen fiebre, falta de apetito, dificultad para respirar, edemas, tienen sangrado rectal de la nariz o la orina, tienen muchas petequias, o sea, pequeñas hemorragias en la piel, están anémicos, edema en las extremidades, como les he dicho, tienen fiebre. Bueno, en el ganado ovino podemos determinar los anticuerpos en el caso de Bruselas ovis, Brucella ovis, que produce lesiones genitales en los carneros, produce la epididimitis contagiosa en los carneros, por lo cual tanto va a haber como consecuencia la clínica, ustedes eso ya lo van a ver mejor, disminución de la fertilidad, hay atrofia testicular, abortos, menor número de parición, hay un incremento de la mortalidad perinatal, hay un acortamiento de la vida reproductiva. Y todo esto incide en la economía, porque va a haber menor producción de leche, de carne, de cuero, etc. Entonces, vamos a determinar los anticuerpos con una reacción de ELISA indirecto, y los antígenos que se utilizan son antígenos de la superficie que son proteínas que se eluyen de la bacteria y se lo utilizan para hacer las reacciones de ELISA. También en infecciones virales, en infecciones parasitarias, del ganado bovino, ovino, caprino, caballo, gato, en el caso de la esquistosomiasis, con Schistosoma manzoni, en los casos de toxoplasmosis, vamos a determinar los toxoplasmas. En este caso del citosoma manzoni vamos a determinar anticuerpos anti-cistosomas. En el caso de toxoplasma vamos a determinar anticuerpos anti-toxoplasma. Entonces vamos a necesitar una impronta que tenga
las células, o sea, los parásitos, y hacer la reacción indirecta. Bueno, ya es suficiente con esto. Hay una variante de las reacciones de ELISA que se utiliza para el diagnóstico de la leucemia felina. Todo está en el TISAR, después por favor lo ven, para determinar antígeno. Se puede utilizar distintos fluidos, se puede usar la sangre, también saliva, lágrimas, y vamos a buscar esto, el virus de la leucemia felina. Entonces, ¿en qué consiste? Con un hisopo, que es de plástico, que está impregnado con el anticuerpo contra el virus de la leucemia felina, se frota la cavidad del gatito, la cavidad bucal del gatito. Antes hay que mojarlo para sacar el azúcar que está protegiendo estos anticuerpos. Si realmente en la cavidad bucal hay virus, en las salivas, estos se van a pegar a estos anticuerpos. Entonces, después, el hisopo se lo coloca en un tubo que tiene el conjugado, que tiene una solución de los anticuerpos monoclonales que son específicos para el virus, marcados con la enzima. Este es el conjugado. Después hay que lavar el hisopo, hay que agregar el cromógeno del enzima, el sustrato más el cromógeno, y se observa el cambio de color. Hay que tener en cuenta que esta reacción es una reacción mucho menos sensible que la reacción que he explicado recién, porque esta es una reacción que se puede hacer en el campo, es muy práctica para realizar. En el caso de la inmunoperoxidasa. La inmunoperoxidasa es de mucha utilidad, que se utiliza para investigar antígenos que están en el interior de células. Entonces se va a llamar inmunocitoquímica, o si investigamos antígenos que están dentro de los tejidos, se llamará inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Como he comentado al principio, que para visualizar esta reacción necesitamos un microscopio óptico común para ver los depósitos marrones. Este tejido de perro, es un intestino de perro, donde se van todos estos colorcitos marrón, corresponde a los linfocitos T que están en la lámina propia del intestino delgado en el duodeno. Bueno, entonces, el material biológico que estamos por investigar se adhiere al vidrio, se permeabiliza con proteasas. ¿Para qué? Para que pueda entrar el conjugado, que es el anticuerpo unido con la enzima, en este caso peroxidasa. Se agrega el conjugado más el cromógeno, y se observa al microscopio óptico común depósitos de color marrón oscuro, que son estos que les he mostrado recién. Se lo utiliza mucho la inmunoperoxidasa para estudios anatomopatológicos. Pasamos ahora a ver el Western blot. En el Western blot, que vamos a investigar la presencia de antígenos en una mezcla proteica. Eso es lo importante que tiene el Western blot, que analizamos mezclas proteicas y ahí analizamos un antígeno específico. Se utiliza geles de poliacrilamida, donde se hace la siembra de la mezcla esta, donde estamos investigando el antígeno, y la técnica consiste en 3 pasos: una electroforesis, la transferencia y después el análisis inmunoenzimático, porque es una reacción de ELISA que se realiza también acá. Entonces, una vez que está sembrado, se lo siembra, se hace una electroforesis. ¿Por qué se utiliza un gel de poliacrilamida? Se utiliza un gel de poliacrilamida que es 2-desil sulfato de sodio,
porque en este gel anula todas las cargas que puedan tener las proteínas. Entonces, las proteínas van a correr y se van a diferenciar de acuerdo a su peso molecular. Entonces, por eso se utiliza gel de poliacrilamida. Entonces, se siembra, se hace la electroforesis, como ya les he explicado antes, y después para la transferencia quiere decir réplica, una copia. Estas se utilizan las membranas de nitrocelulosa, es como si hiciera una fotocopia. Acá tenemos la membrana de nitrocelulosa con los antígenos ya transferidos, separados, porque ya han sido separados a través de la electroforesis. Entonces, en esta etapa se realiza el análisis inmunoenzimático, que es una reacción de ELISA indirecto. Entonces, hay que agregar un anticuerpo primario específico de este antígeno y después se lava, por supuesto, se incuba, se lava y después hay que agregar el conjugado, que dice acá anticuerpo marcado, que es el conjugado anti-anticuerpo. Se agrega el sustrato, se agrega el cromógeno y se observa a simple vista las bandas coloreadas. Bueno, eso es el Western blot. Esta es una aplicación que está muy linda en el TISAR, donde la muestra es un perro alérgico a las proteínas de la soja. Entonces, se hace primero la electroforesis de los extractos de la soja para separar los distintos antígenos que tienen este extracto de la soja. Después se los transfiere a la membrana de nitrocelulosa y se realiza el ensayo inmunoenzimático que les expliqué recién. ¿En qué consiste? Agregar el suero del perro, donde estamos investigando la presencia del IgE, a qué parte de la soja. Se agrega el conjugado, que es un anti-IgE canina, marcada con la enzima. Agregamos el sustrato y agregamos el cromógeno. Y vamos a ver distintas bandas. Estos son marcadores de peso moleculares conocidos que se han hecho correr previamente. Estos son con corridas de distintas fracciones de la soja entera y estas son las soja hidrolizada. Cada una de estas bandas que se observa acá representa un antígeno de la soja que es reconocido por esta IgE del perro, o sea, hacia la cual el perro es alérgico. Otras aplicaciones del Western blot para el diagnóstico de antígenos parasitarios y antígenos bacterianos. Lo que no les he dicho es que el Western blot tiene una sensibilidad del 100%. Es muy, muy sensible para detectar antígenos. ¿Cuál es la desventaja que tiene Western blot? Es que no es una técnica rápida, lleva su tiempo, es compleja de hacerla, no es una técnica de rutina para hacer. Es complicada de hacer y además que es muy costosa. Bueno, en el caso de la cisticercosis, para investigar el Cysticercus cerullosae, que es una larva de la astenia, los cisticercos se localizan en el tejido muscular, por ejemplo, los músculos del mesentero, corazón en la lengua, acá les he puesto. Son vesículas pequeñas, blancas, de esas dimensiones. Y también para determinar fasciola hepática, en el caso de bovino, ovino, caprino, caballos, perro, gato, diferentes mamíferos, porque se infesta, esta fasciola infesta los conductos biliares del hígado y la vesícula biliar, y
se confirman, todo esto que ven acá, estos son nidos o infecciones de la fasciola hepática. El Western blot puede confirmar el diagnóstico. Por supuesto, esto es muy complicado de hacer. Bueno, con respecto a la inmunocromatografía. La inmunocromatografía, que tiene una gran ventaja porque son reacciones rápidas de hacer, fáciles de leer, son muy sencillas, son de campo, se las puede llevar al campo, es de un solo paso. La desventaja es que son muy poco sensibles, muy menos sensibles que hacer una reacción de ELISA o hacer una reacción de inmunofluorescencia. Bien, toda la reacción son estos aparatitos que ven acá, que tiene por dentro una tira porosa de nitrocelulosa. Esto es lo que está dibujado o lo que contiene en el interior. Entonces, ¿qué es lo que investigamos? El antígeno. Entonces, tiene una zona de siembra donde vamos a sembrar la muestra con el antígeno que estamos investigando. Entonces, la muestra fluye por capilaridad hacia la zona del conjugado. En la zona del conjugado va a estar el anticuerpo específico de este antígeno, marcado con nanopartículas. Dentro de las nanopartículas puede ser oro coloidal o selenio coloidal. Este anticuerpo marcado está desecado. Cuando va fluyendo esta muestra que es líquida, se solubiliza y puede unirse a este antígeno. Entonces, si realmente hay antígeno acá, se va a unir a este anticuerpo marcado y todo va a seguir fluyendo hasta la zona de detección. En la zona de detección, ¿qué hay? En la zona de detección, aquí hay anticuerpos específicos para otros epitopes del antígeno, que están fijos en la nitrocelulosa. Entonces, estos complejos antígeno-anticuerpo marcado que están en la zona de detección fluyen y se une, el antígeno se une a este otro anticuerpo que está acá y queda inmovilizado. Y eso se lo ve como una banda que va a ser de color rosa si el anticuerpo está marcado con oro coloidal, y va a ser de color azul si este anticuerpo está marcado con selenio coloidal. Entonces, en la zona de detección yo voy a tener el anticuerpo que está inmovilizado, el antígeno y el anticuerpo marcado unido al antígeno. Mientras tanto, lo que no está unido sigue fluyendo, es el anticuerpo, el anticuerpo marcado que se ha solubilizado de la zona del conjugado y va a llegar a la zona de control. Esta es la zona de control que es capturado por anticuerpos anticonjugados. O sea, se une a otros, va a actuar como antígeno, se une a otros anticuerpos que están fijos a la nitrocelulosa y va a formar una banda coloreada. Siempre se va a formar la banda colorada, esté presente o no esté presente el antígeno. Esta zona de control, ¿para qué se la utilizará? Es para corroborar que este equipo está funcionando correctamente. Ahora, ¿qué pasa si en la muestra que se ha sembrado no está el antígeno presente? Entonces, sembramos, la zona de siembra fluye a la zona de conjugado, pero acá no se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Sigue fluyendo, como no hay antígeno, no se va a formar la banda coloreada, no hay banda coloreada, pasamos a la zona de control y en la zona de control sí se va a formar la banda coloreada porque es este anticuerpo marcado se va a unir a su anticuerpo que está en la zona de control. Siempre va a haber línea coloreada en la zona de control.
Bueno, la aplicación para determinar virus de la leucemia felina, detección de virofilaria, los parvovirus, rotavirus, bacterias y parásitos. Bueno, con respecto al citómetro de flujo, este es el citómetro de flujo en realidad. Es una técnica que se utiliza para análisis de la célula, que es multiparamétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que permite sacar varios o medir varios tamaños, varios parámetros de la célula, como ser el tamaño y la cantidad de las células. Y se utiliza, la muestra son células en suspensión. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta técnica o el fundamento de la citometría de flujo? Entonces, se basa en hacer pasar una suspensión de células que van a pasar alineadas en fila india, una atrás de la otra, y van a ser incididas por un rayo láser. Cuando este rayo láser toca a cada una de las células, se van a producir señales, señales que corresponden a distintos parámetros de tamaño o cantidad, y estas señales son detectadas por estos detectores y fotomultiplicadores que llevan directamente la información a esta computadora. Entonces el operario está frente a la computadora y ya ha puesto en este tubito la suspensión de las células. Bien, estos detectores y estos fotomultiplicadores van a convertir esta señal de la incidencia del láser sobre la célula en señales electrónicas y son digitalizadas en esta computadora y se mide, por ejemplo, el tamaño en función de la complejidad. Entonces, si tenemos los linfocitos, son, bueno, en este caso, los menos complejos, los más complejos son los eosinófilos, en tamaño, en complejidad y también en cantidad. Ahora, la citometría de flujo también puede medir parámetros antigénicos. Y esto quiere decir determinar los antígenos que tengan las células. Ahora, para determinar los antígenos que tiene la célula, se van a utilizar anticuerpos monoclonales marcados con fluorocromos. O sea, antes de hacer pasar la suspensión de células, se marcan las células con el fluorocromo. Bueno, esto que está acá es lo que ya se compra, es el anticuerpo frente a esta proteína que se llama CD, se le pone fluorocromo y se obtiene el anticuerpo fluorescente. Este es un anticuerpo monoclonal marcado con fluorocromo. Ahora, si yo a la suspensión de células le agrego el anticuerpo monoclonal, lo incubo, este anticuerpo monoclonal se va a unir a los CD que están en la superficie de la célula. Cuando yo hago pasar la suspensión de célula y el rayo láser incide sobre esa célula, yo voy a tener, va a detectar la fluorescencia. Las muestras, me olvidé decirle acá, las muestras para remitir puede ser sangre fresca, tejido fresco, médula ósea y líquidos de derrame. Cualquiera de ellas se puede obtener las células en suspensión y pasarlas por el citómetro. Entonces, acá tenemos, obtenemos lo que se llama el histograma. Este es el caso de marcación de sangre de equino, a las cuales se le ha puesto
un anticuerpo monoclonal de equino anti-CD4 marcado con fluoresceína. Se hace pasar por el citómetro y vamos a obtener, estas son el pico, este es el número de células, la cantidad de células, y la zona que está acá indica o es proporcional a la cantidad de células positivas para ese anticuerpo monoclonal que yo he puesto. Y estas son otras células que no son CD4, por eso dice